Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con la columna del doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias para hablar de las migrañas, ese dolor fuerte de cabeza que muchas personas padecen y que hoy estamos un poquito atrasados, pero no vamos a venir con migraña para desestresarnos, porque tiene que ver, lo de la migraña, vamos a ir descubriendo hoy, también tiene que ver con el estrés. Muy buenas tardes, Ricardo. Pregunto, es una pregunta, bienvenido. Buenas tardes, muy bien, como siempre acertada. Y la migraña tiene, no digamos que tiene vida propia, pero la migraña la sufre el 15% de la población mundial. Mundial. En algún momento de su vida hay gente que crónicamente tiene migrañas. Entre un 12 y un 15% de la población tiene migrañas. Y algunos datos que sirven para tener en cuenta. Por cada 3 mujeres, un hombre sufre de migrañas. Mira. Entonces, ¿Y a qué se debe? Bueno, ahí está. Hoy ya vino a pelearme. Cada 3 mujeres, un hombre. No sé si ven el perfil de hoy de este programa. Bueno, es una enfermedad feminista. Predominan las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Predominan las mujeres. 3-1. ¿Tendrá que ver con lo hormonal? Sí, justamente una de las causas de las tantas. El origen último se desconoce. Pero se supone que la herencia genética, que los factores desencadenantes ambientales, a veces los cambios de temperatura, los cambios de presión, los cambios hormonales, aparentemente la baja de los estrógenos en la parte de síndrome premenstrual haría que se exacerbe con mayor facilidad la migraña, ¿verdad? Vamos a hablar un programa entero después de este síndrome premenstrual porque le arruina a muchas mujeres la vida. Claro, sí. En realidad es una baja de estrógenos, entonces las dos fases que son estrógenos en la primera quincena y progestágenos, o sea, progesterona en la segunda etapa, cuando se cae en la ovulación, se produce la caída de los estrógenos, es donde aparentemente se produciría, sería uno de los factores que podía ayudar, ¿verdad? Claro. El factor más común que la gente reconoce es el estrés. Cuando estamos tensionados, cuando tenemos una discusión, cuando estamos muy cansados, ¿verdad? Es cuando empezamos a experimentar una cefalea, porque la migraña no es que tengamos un dolor de cabeza. Pero a veces se enciende la migraña. A ver, podemos describir esto porque, viste que es como que se te va despertando y llega un momento que la cabeza te revienta. Es literalmente así. Claro, bueno, ¿qué pasa la migraña, a grandes rasgos lo podemos dividir en dos clasificaciones, ¿verdad? Las que presentan el aura y las que no presentan el aura. A ver, ¿qué es esto? Estuve leyendo del aura. A ver. ¿Qué es esto del aura? Bueno, es estos síndromes que preceden cuando vamos a tener una migraña. Por ejemplo, que hay gente que la tiene durante la migraña, pero algunos 24 horas, 12 horas antes, sienten como lucecitas, se sienten como más lentos de pensamiento, sienten como cosquilleos, sienten como una especie de sordera o zumbido en los oídos, ¿verdad? El que ya se conoce sabe que le va a venir, porque ya los pacientes migrañosos, y me lo dirán los oyentes o no, ya conocen cuando les va a venir, ya saben cuando están más sensibles. Si eso coincide porque están durmiendo muy mal, para más, si dormimos mal nos puede ocasionar una migraña, pero la migraña también nos provoca insomnio. O sea, es un círculo que se retroalimenta. Claro. Y entonces y capaz que si estás contracturado también por supuesto, todo lo que sea el alimentando. estrés físico, psíquico, ¿verdad? Llevo muchos días sin dormir, muchas horas trabajando, mucha tensión, tuve un accidente, tuve una pelea, tuve una discusión, y sin llegar a tener algo específico, estoy simplemente cansado, agotado. En esta época del año llegamos de repente más agotados, durmiendo mal, alimentándonos mal. Hay alimentos que, por ejemplo, tú que sos la hincha del chocolate, el chocolate en los migrañosos
no estaría indicado. A ver, ¿por qué? Mira, vamos a tengo alguien que me está haciendo señas, ni el chocolate para ti ni el vino tinto para mí. Ahí Ninguno de está. los dos están contraindicados en los pacientes que tienen migraña. ¿Por qué? Porque hay sustancias químicas que se sabe que exacerban los liberadores que provocarían la migraña. ¿Qué hablamos? Nosotros hablamos de migraña y nos olvidamos de definirla. Entonces ahí está, usted se queda sin café y yo sin chocolate. Hacemos Exacto. eso. Porque si vamos a perder, pero no, pero y sin vino tinto. Y sin vino tinto. Y sin vino, la copita de vino tinto que, por otro lado, hablando un poco en serio, hablando en serio en realidad. Sí, le ponemos un toque de humor porque es fea la pulsátil, migraña. Incómoda, que se ha estudiado muchísimo, no se ha reconocido el origen, sí los fenómenos en los cuales se asocia cuando la migraña nos va a venir, ¿verdad? Y sabemos que algunos alimentos o algunas situaciones nos ayudan a que ésta aparezca. No aparecen, digamos, sorpresivamente, la gente ya los... Van despacito, es lo que yo te decía, se va encendiendo la migraña, claro, ¿no? Pero llega un momento, vos la vas viendo que decís, o tomo algo... y te tenés literalmente que acostar, tomar un analgésico potente porque no aguantás ni la luz. Vos sabés que 2 crisis migrañosas no son iguales. No. Ese es el otro tema. El paciente que tiene, porque hay gente que tiene, ya te digo, el aura, los previos sesos, todos esos síntomas previos, hay gente que no tiene, que normalmente se despierta, no lo despierta la migraña, se despierta y aparece el dolor pulsátil, en general del hemicráneo, o sea, la mitad de la cabeza, de una sensación que a veces se puede acompañar con la neuralgia de trigémino, o sea, a nivel facial, a nivel de la cara, un dolor intenso, que el aire frío nomás ya les molesta, el agua fría. En los ojos también hay veces esa sensación como profunda de dolor hacia adentro de los ojos. Un dolor intenso, pero un dolor que es muy especial de describirlo, que muchas veces se acompaña también de procesos digestivos. Podemos tener una sensación nauseosa, podemos tener diarreas, claro, ¿verdad? Es que el mismo dolor produce la náusea a veces, exacto, ¿no? Hay Hay cosas que son secundarias o acompañan la migraña y otras aparecen secundarias, por la cefalea, por la inestabilidad, por la sensación de mareos, de uno se siente mal. Hay otra cosa, los estados psicológicos. Si uno ha tenido un duelo, o sea, en un paciente que tiene cierta habilidad para la migraña, un paciente, una persona que ha tenido un duelo, un depresivo, un paciente que tiene un antecedente de esquizofrenia, los pacientes psiquiátricos tienen más posibilidad, sin que, ojo, el tener una migraña no significa que yo sea un psiquiátrico. Claro, no, decís que no asociamos no. Que tiene más posibilidad de tenerlo. Ahí está, que es portador de una patología crónica. Un paciente epiléptico, los epilépticos tienen también posibilidades de tener migrañas con mayor facilidad. Claro. Y bueno, y aquí es donde nosotros debemos actuar en el sentido de qué podemos hacer. ¿Cómo prevenirla? Antes que se encienda, ¿no? Claro. Pero y después que la tenemos, ¿cómo tratarla? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo tratás a un paciente con migraña? Bueno, el paciente primero, el que ya vino a la consulta, una cosa que lo veamos en la casa, donde el paciente le aconsejamos que esté en un ambiente cálido, que esté en un ambiente que esté recostado, oscuro, si es lo posible. Ellos mismos van a reclamar silencio, porque todos los estímulos auditivos, visuales, todos esos van a incentivar. Pensemos que el cerebro está... porque esto se ha estudiado y se registra una actividad eléctrica cerebral distinta. Hay como una serie de cortocircuitos, hay como un corte en la circulación de la electricidad y entonces estamos muy exacerbados en algunos sentidos. Al paciente hay gente que le hace muy bien darse un baño tibio. Claro. Los masajes también, ¿no? Los masajes. El ponerse paños fríos, paños fríos en la cabeza, aunque parezca mentira, la sensación del el enfriamiento colabora, el estar, ya te digo, en la oscuridad, en el silencio, son todos elementos que nos ayudan a que bajemos, seguramente tomar líquidos. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos horas entre los vómitos si hemos tenido y tenemos un principio de deshidratación, nos va a dar una cefalea también. Más grave, claro. Entonces nos va a exacerbar algún síntoma que es la cefalea. Que vuelvo a decir, migraña no es igual a cefalea.
cefalea es uno de los síntomas. Claro. Entonces, debemos tomar agua o líquidos hidratantes en forma fraccionada. ¿Algún analgésico se puede tomar? Y seguramente, porque ahí está. A ver, ¿qué hay de los analgésicos, esos antijaquecosos que yo tengo, no sé, algunas referencias de que no son buenos, pero no sé si es cierto, te quiero consultar. No, bueno, en la etapa del analgésico, primero, el migrañoso ya sabe todas estas cosas que yo le estoy diciendo, sí, o en general debería saberlo, su médico se lo debería decir. Claro. Y después pasamos a la etapa siguiente, que es el recibir una analgesia. Fíjate que una analgesia, para recibir un analgésico debemos tener una tolerancia gástrica. Claro. Porque si no deberíamos darle un analgésico por vía inyectable. Intravenoso. Claro. Lo cual ya es otra significa cosa, un estrés, significa distinto, ¿verdad? Entonces, en estas medidas de quedarse en su casa, primero, tratar no puede ir a trabajar esa persona tiene que estar en reposo, tiene que quedarse en paz, en tranquilidad, en silencio, en ambiente fresco. Y aquí es donde podemos tomar desde un analgésico simple, que puede ser un paracetamol, y hay algunas que son específicos, como las ergotaminas, por ejemplo, que actúan como elementos que ayudan al vasoespasmo que hay a nivel del cerebro, a nivel de los vasos cerebrales, y que son los que nos provocan la sensación migrañosa, ¿verdad? Bueno, no sé si esos que estás diciendo tienen que ver con esos migra famosos de distintas marcas. Claro, migra significa que lleva ergotamina, que es un vasoactivo. Es eso, porque es en realidad un analgésico. Migra paracetamol, es paracetamol más ergotamina. Claro. Porque viste que sí, o sea, los que hemos sufrido en algún momento de jaqueca, a mí me das un paracetamol y me río, porque claro, no me la saca con nada, o sea, sí, y veremos a ver qué dice la audiencia, pero si estás con una jaqueca, tengo que tomar uno de esos migra, que hay tantas marcas, que no quiero nombrar las marcas, porque es la única manera que me desaparece, pero ya te digo, me han dicho que no es muy bueno. No es muy bueno, y porque, ojo, son todas drogas que tienen una hepatotoxicidad. Claro, no tomarla con frecuencia. No el paracetamol, no la base, sino la ergotamina. Y la asociación esa es una asociación que poderlo tomar 2-3 días no habría problema, claro, y en una dosis tolerable. Sí, pero no agarrarlo de costumbre. Tengo dolor de cabeza y me tomo una migra que sea... Es que eso es lo que hay que... Primero el médico debe instruir a su paciente de que reconozca cuando tiene una migraña, de cuando tiene un dolor, una cefalea común. La cefalea común, tomamos un analgésico común o no tomamos nada y seguramente se nos va a pasar. Pero la migraña, eso puede pasarse también y calmarse, pero primero el migrañoso conoce todas estas medidas y las adopta, primero porque su organismo no le da más. Claro. No es aquello que yo me hago el guapo y sigo trabajando. Es que si es una consulta, sigo atendiendo. El que tiene una migraña fuerte no puede seguir con lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, primero todo este tipo de medidas físicas, que de acostarse, de estar en silencio, de estar en reposo, de darse un baño, de baños fríos, y ahí usamos recién algún analgésico. Claro. Hay distintas líneas de drogas, ¿verdad? Están desde lo más comunes las ergotaminas, y hay drogas específicas para la migraña, específicas que se están investigando, que se han estudiado, que las receta específicamente el neurólogo y se toman solo con las crisis migrañosas. ¿Está? Esas sí no se deben usar más que solamente por eso. Con receta médica. Con receta médica, y además, y también se da, porque esta charla ha venido a raíz de que cuando hablamos del uso de cannabis, de marihuana. Sí. La marihuana tiene estudios muy buenos en cuanto a los resultados. Y si vemos el por qué, porque la marihuana medicinal nos actúa contra el estrés, nos baja la ansiedad. Al bajarnos la ansiedad nos afloja, nos descontractura. Entonces nos va mejorando, y además tiene un efecto analgésico, una sedación, lo cual son los elementos que debemos buscar
para combatir la migraña, ¿verdad? Claro, sí, sí, como calmantes. Tengo aquí, vamos a intentar rapidito, tengo algunos mensajes. Acá dicen, buenas tardes, creo que para quienes sufrimos migraña es muy interesante escuchar al doctor Velasco. ¿Qué hay de cierto que la acupuntura puede ayudar a disminuir la migraña? Nos dice Estela. No, es excelente. La acupuntura, porque la acupuntura trabaja sobre la contractura y sobre la transmisión del dolor. Todos elementos que sabemos, todas personas que es migrañosa, sabe que son los que realmente le están molestando. Entonces la acupuntura, por un buen técnico acupuntor, porque esa es la otra cosa. La acupuntura, como la medicina, como cualquier ciencia, no deja de ser una ciencia. Es muy buena si está bien aplicada y aplicada correctamente. Claro, perfecto. Acá creo que esto lo respondiste, pero dice, la migraña puede ser causa de estrés, por ejemplo, me contracturo porque bruxo, luego me sigue la migraña, ¿es común que esto suceda? No, es un factor disparador del estrés, es una traducción física, el dolor migrañoso, primero, en una persona que tiene cierta tendencia o la habilidad. Cuando estoy estresado, me contracturo en el cuello, bruxo a nivel de maxilar, y también empiezan a aparecer los signos de migraña. Son todo, es un combo, digamos, todo lo tenemos por el mismo precio de alguna manera. Por eso los aparatitos para claro, debemos revertir, tratar cada uno por separado o al mismo tiempo, el bruxismo en las placas de relajación, ¿verdad? El masaje o algún relajante muscular y si requiriéramos algún analgésico para la migraña. Claro. Son elementos que se ayudan, deben tratar todos al mismo tiempo, ¿verdad? Vivimos estresados, así que en estos tiempos creo que vamos a tener que ir agarrando de todos tus consejos un poquito. Hoy se nos fueron los minutos, es un tema muy interesante y es un tema que creo, como bien decís, le toca a mucha gente que nos está escuchando y te haré llegar todas las inquietudes y veremos si lo tenemos que seguir abordando. Muchísimas gracias como todos los jueves, Ricardo. No, por favor, y yo estoy abierto a las consultas que haya, que quieran que evacúe, no hay ningún problema. La migraña da para mucho. Sabemos que no es una patología grave o que nos conduzca en riesgo vital, ¿verdad? Pero sí que es muy molesta y nos cambia la calidad de vida. Por lo tanto, es importante tratarlo y hablarlo. Nos vemos el jueves que viene y bueno, seguiremos con este tema o hablaremos de alguna otra cosa interesante. Muchísimas gracias. Vivencias. Hernández.